Sí. Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Academia, representantes de las entidades benefactoras de la Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas William Humbert, Fundación La Caixa, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia. Con la conferencia programada para esta tarde-noche continuamos con la segunda conferencia del ciclo Derecho y Sociedad que hemos organizado en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad. Es motivo de especial satisfacción recibir hoy en nuestra Academia a la profesora doña Marta Lora Tamayo Valvé, nieta del que fuera académico de honor de esta Real Academia, excelentísimo señor don Manuel Lora Tamayo, vicerrector de la Universidad Central de Madrid y director del Instituto de Química Alfonso Barba del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien en su discurso de ingreso disertó sobre investigación científica y educación ciudadana, estando su presentación a cargo del ilustrísimo señor doctor don Luis Romero Palomo, académico fundador de nuestra Academia. En dicho acto, la Academia hizo entrega al representante del Ayuntamiento de la solicitud para que el señor Lora Tamayo se le nombrara hijo predilecto de la ciudad, nombramiento que se hizo efectivo el día 7 de marzo de 1975. Por otra parte, señalar también que un tío suyo, don Emilio Lora Tamayo, tuvo a su cargo la solemne clausura del curso del año 2014, concretamente el 24 de junio. Ocupaba el cargo de presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y disertó sobre microtecnologías para el almacenamiento de la información. Para la presentación de la conferenciante cedo la palabra al ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, académico de número y secretario general de esta Real Academia. Tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, compañeros de corporación, benefactores de la Academia, amigos de la Academia, señoras y señores, querida Marta. Agradezco el encargo que me ha solicitado esta Real Corporación de presentar a la ponente de esta sesión académica, doctora doña Marta Lora Tamayo Valvé, que asumo honrado por la alta representación que con ello se me confiere. La ponente de esta noche nos va a hablar sobre un tema de gran actualidad, como es el de la europeización del territorio y del que se ha ocupado repetidamente la doctrina científica. A modo de ejemplo, podemos citar el trabajo de la profesora Aguilar Fernández, publicado en la revista de Estudios Políticos Nueva España, en el que analiza cuáles son los efectos y los mecanismos de la europeización en relación con la política medioambiental española, empezando por definir lo que se entiende por europeización, así como el impacto creciente de la Unión Europea en el comportamiento de los actores, funcionamiento institucional, marcos legales y procesos políticos de los países comunitarios. Igualmente, la profesora González de Medina, del Departamento de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Politécnica de Milán, en un estudio titulado La europeización urbana a través de la política de cohesión, en el que nos pone de manifiesto que en un escenario globalizado, las ciudades se han convertido en territorios estratégicos, no solo en términos de generación de riqueza económica y cultura, sino también en la exclusión social y en el impacto medioambiental. Finalmente, el profesor Javier Martín Uceda, en su tesis doctoral Fronteras y europeización del territorio, el papel de las ciudades y regiones en la cooperación transfronteriza, defendida en la Universidad de Gerona en el año 2019, mantiene que la cooperación transfronteriza la llevan a cabo los agentes subestatales, básicamente regiones y actores locales. El objetivo principal es comprender los resultados en forma de proyectos, las estructuras o acuerdos de cooperación transfronteriza que se realizan, qué forma adquieren y los actores que forman parte de la misma. Nuestra ponente de hoy abordará el tema de su conferencia
planteándose una cuestión previa fundamental, que es la siguiente: ¿existen unas bases jurídicas que coadyuven a la creación de un modelo de ciudad europea? En su opinión, el derecho comunitario, a pesar de no ostentar como título propio ni como política común la ordenación del territorio o el urbanismo, ha ido desplegando sus efectos en ámbitos cada vez más cercanos a la regulación de los usos de suelo, restando pocas materias en las que su visa atractiva no haya penetrado. Nuestra ponente entiende que el objetivo es mostrar en primer lugar la necesidad de plantear en todo caso los modelos urbanísticos europeos desde una perspectiva comunitaria, es decir, abordando todos aquellos aspectos que les unen, que son además cada vez más numerosos, para seguidamente señalar los principales elementos y parámetros condicionantes de esa uniformidad disfrazada de aparente diversidad y los pilares en los que se articulan. Y de todo esto es de lo que les va a hablar seguidamente nuestra ponente de hoy, y sin duda con más conocimiento y rigor que el que en este momento le está dirigiendo la palabra. La ponente de hoy tiene un amplísimo currículum del que solo destacaré los aspectos más importantes de su desarrollo personal y académico. Estamos ante una persona con una magnífica formación académica que también cultiva y conoce la aplicación práctica del derecho como abogada y como jurista. Es catedrática de la Universidad en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, doctora en Derecho con mención europea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con premio extraordinario de doctorado. Es máster en Ordenación del Territorio y Urbanismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria de la capital de España. Como indicadores generales de calidad de su producción científica, tiene 4 sexenios de investigación y 5 quinquenios docentes, habiendo dirigido en el periodo 2010-2020 4 tesis doctorales y otras más que se encuentran actualmente en proceso de terminación. Desde su incorporación como becaria en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, su trayectoria docente se ha centrado en 2 líneas de investigación: el urbanismo y el derecho del deporte. Dirige en la actualidad la cátedra UNED Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y el Participatory Group, que es una comunidad de buenas prácticas internacionales en el ámbito de la participación pública junto con el Ayuntamiento de Madrid. Reitero mi agradecimiento a la Academia por haberme encomendado oficio tan grato como ha sido presentar a la doctora Laura Tamayo, así como felicitarla anticipadamente a la ponente por el acierto en plantear el sugerente y actual tema que seguidamente va a exponerles. Muchas gracias por su atención a todos los que en este momento están presentes en este acto y muy especialmente a quienes nos siguen telemáticamente, merced a las nuevas tecnologías que rompen aislamiento y acortan distancias. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor secretario general, por tan brillante y completa presentación. A continuación, me complace ceder la palabra a la conferenciante de esta noche, doña Marta Laura Tamayo Valvé, catedrática en el Departamento de Derecho Administrativo de la UNED y cuya conferencia se desarrollará bajo el título La europeización del territorio. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, excelentísimo director de la Real Academia San Dionisio, secretario Juan, queridos todos aquí presentes. La verdad es que estoy profundamente emocionada. Acabamos de pasar por la casa en la que nació mi abuelo y es para mí de verdad que algo reconfortante, y también se traduce en una responsabilidad profunda haber heredado, no sé si por suerte, justo hablábamos con Ángela cuando comenzábamos esta conferencia, que a veces a uno le tocan pues una vocación que uno intuye en la que puede desarrollarse como persona. A mí, en este caso, de todos los nietos que somos, me tocó en suerte esa vocación universitaria, ese legado de mi abuelo y de mi tío Emilio, recientemente fallecido, al que les dedico con toda mi alma, mi gratitud, esta conferencia, ¿no? Y sobre todo ese agradecimiento por su coherencia vital, por su amor por la investigación, la ciencia y la universidad, y por su búsqueda apasionada de la verdad.
y cómo ellos, y esto ha sido para mí siempre un referente continuo, lucharon por mejorar las instituciones y las organizaciones en las que pudieron servir y trabajar. Con estos ejemplos tengo el listón altísimo y desde luego que no les llego ni a la suela del zapato, por mucho que se engorde el currículum, que los currículums académicos saben ustedes que son muy fáciles de engordar. Pero a lo que vengo hoy aquí es adelgazar, ¿no? Es decir, adelgazar en el sentido de intentar sintetizar, de intentar exponer, de intentar mostrarles un fenómeno que se denomina o que podemos calificar como europeización del territorio de una forma omnicomprensiva, de una forma, y ahora lo veremos qué dos orientaciones le vamos a dar, sabiendo que no todos los que están en el público son juristas. Por lo tanto, no quiero hacer ni mucho menos un alarde de juridicidad, sino una de las claves, yo creo que también del buen profesor, es saber ante quién expone y cómo expone, ¿no? Es decir, saber divulgar, que es yo creo que se ha perdido en algunos casos esa capacidad de divulgación y de transmisión científico-técnica. Pues a eso vengo hoy, ¿no? Con esta ilusión y con este profundo agradecimiento y también con un sentimiento de responsabilidad, ¿no? De continuar un legado familiar que, como decíamos, me tocó por suerte y quiero seguir cultivándolo con esta intención. El por qué, el título y el haber encontrado este título de la investigación o de la conferencia que voy a dar hoy. Pues en primer lugar es fruto de dos libros que publiqué en fechas recientes, bueno, ya no tan recientes. Uno primero que se titulaba La europeización del territorio y el siguiente que fue la misma versión pero ampliada en inglés, The Europeanization of Planning Law, y tenía un subtítulo que era The European Land Use Silent Revolution, es decir, una revolución silenciosa de la Unión Europea. ¿Y por qué ponía ese título? ¿No? Era un título que era un parangón a lo que en Estados Unidos hubo en los años 60-70, que se llamó también una revolución silenciosa con respecto al derecho ambiental, ¿no? Como el derecho ambiental fue entrando poco a poco hasta de repente a explotar, ¿no? Entonces, por eso puse ese título en paralelo a ese fenómeno. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? Pues en primer lugar, y yo creo que mis hijos dicen de mí que soy una friki del urbanismo porque me encanta, no solo me encanta el estudio jurídico de la ciudad, sino contemplar las ciudades y ver el derecho que hay detrás de esas ciudades, es decir, pasear por una avenida e intentar dilucidar cuál ha sido su regulación, por qué se produjo, cuál ha sido el motivo de su transformación o de su no transformación, ¿no? Entonces es algo muy bonito porque permanentemente uno cuando viaja ve constantemente esa realidad reflejada en lo que está estudiando. Y el motivo de esta conferencia, por lo tanto, es un punto de partida inicial, ¿no? Y es algo llamado la reflexión que supera y que yo creo que por eso tiene su encaje en una Real Academia. Es decir, no es un estudio puramente jurídico, sino un estudio integral y holístico de si realmente existe un modelo de ciudad europea. ¿Ha existido un modelo de ciudad europea? ¿Cómo podríamos identificar ese modelo de ciudad europea? ¿Y de qué manera contribuye el derecho, la ordenación jurídica, a la existencia, a la pervivencia o también, dicho en negativo, a la destrucción de ese modelo de ciudad europea? Cuando preparaba esta conferencia, no lo tengo aquí sobre el papel, como ven tengo todo el papel, pero al final está saliendo casi sola porque la tengo muy aprehendida y muy interiorizada, ¿no? Cuando preparaba esta conferencia me recordaba mucho a la romanización. Y justo cuando veníamos hablando de las murallas, como un fenómeno como fue la romanización, tuvo una base política, tuvo una base lingüística, que fue el latín, pero también tuvo una base territorial. Es decir, se construyeron una serie de infraestructuras, de conexiones que hicieron que Roma fuera un imperio, porque era un imperio conectado. Era un imperio en el que había una conexión física a través de las calzadas y también había una identificación cuando uno se acercaba a cualquiera de las urbes romanas. Pues ese fenómeno, en pequeña escala podríamos decir, o en gran escala, podríamos decir que está ocurriendo
sin que nos demos cuenta, de ahí esa calificación de revolución silenciosa en el modelo de ciudad europea. Y otro de los planteamientos que me hacía, o que podríamos hacernos cuando salgamos de esta conferencia y contemplemos no solo la maravillosa Jerez de la Frontera, sino cualquier otra ciudad europea, es si este modelo se está construyendo con una identidad auténtica, y yo creo que ahora que justo estamos en vísperas de unas elecciones europeas, que vemos como algo tan lejano, ¿no? Es decir, votamos con mucha más pasión en unas elecciones locales que en unas elecciones europeas, y quizás después de la conferencia de hoy podamos votar con un poco más de ganas, en el sentido de decir, bueno, es que las decisiones que se están tomando en Europa tienen un efecto directo sobre mi ciudad, tienen un efecto directo sobre mi día a día, y ese es quizás la forma o el motivo de mi preocupación. Siempre hay una hipótesis de investigación, una preocupación que llevamos dentro y la forma en la que la voy a explicar. Bien, por otra parte, también he de decir que, y el punto de partida, que es quizás lo más paradójico y lo que a mí me llamó la atención a la hora de empezar a investigar este fenómeno que llamamos la europeización del territorio. El punto de partida es el siguiente, para un jurista, ¿no? Desde una perspectiva jurídica, la Unión Europea no tiene una política, como puede ser la política energética, como puede ser la PAC, la política agraria común, que también conocen aquí en Andalucía. No existe una política comunitaria de carácter urbano, no existe una política comunitaria sobre urbanismo o sobre ordenación del territorio, sino que ésta se ha ido construyendo implícitamente y casi por la puerta de atrás o de puntilla a través de otra serie de pilares de la Unión Europea. Y eso es lo que voy a contar hoy. Es decir, si la política urbana de la Unión Europea fuera algo tan obvio, no estaríamos aquí hablando de esa europeización del territorio, sino que simplemente haríamos una conferencia sobre la política urbana de la Unión Europea y describiríamos esos rasgos y aquí paz y después gloria, pero no tendría desde una perspectiva de la investigación tanto interés por descubrir de alguna manera cómo, y esto es también muy interesante, esta construcción responde también a la forma en que el resto de políticas de la Unión Europea, que ya son evidentes y que están reconocidas en los tratados, como fue la política ambiental, se han ido construyendo. Y responde también a cómo Jean Monnet, en sus memorias, que son maravillosas, va contando esa idea originaria que tenía de las comunidades económicas, ¿no? Y cómo éstas debían construirse no a partir de grandes pronunciamientos, sino a partir de una política de pequeños pasos. Pues en eso estamos, ¿no? Es decir, esa europeización del territorio se ha dado a través de una política de pequeños pasos. Me voy a saltar, bueno, podemos dar una definición, más o menos, ya que estamos en una academia, creo que hay que dar una definición académica porque como ven soy un verso suelto y me voy yendo y al final no ordeno de forma más academicista. Entonces, ¿qué es esto de la europeización? Podemos verlo desde dos perspectivas. Podríamos decir que es aquel proceso, es decir, es un proceso o un fenómeno en el que las ideas y prácticas europeas se transfieren a los núcleos políticos de toma de decisiones en el ámbito local o en cualquier otro ámbito también podríamos decir, ¿no? Es decir, también en el ámbito nacional o en el ámbito regional. Es decir, podemos ver es un sentido de la europeización desde arriba, pero también puede haber, que justamente era lo que comentaba Juan, un sentido de la europeización desde abajo, es decir, un sentido transfronterizo de la europeización, es decir, de comenzar a realizar buenas prácticas en cualquiera de los ámbitos, hoy nos toca hablar del ámbito territorial, comunes en todo el territorio. ¿Y esto cómo se hace? ¿Vale? Porque esto suena muy bonito en la definición, pero como buenos europeos que somos, necesitamos de alguna manera de una praxis concreta. ¿Cómo se lleva a cabo esa praxis? Eso es lo que voy a explicar hoy. Pues en dos direcciones o en dos sentidos. Uno,
que podríamos definir se da de arriba a abajo, o dicho en inglés, que parece que siempre suena más cool, se llama la Download Europeanization, o también, como se habla en Naciones Unidas, esas prácticas que son bottom-up, no, al revés, up-down, desde arriba hacia abajo. Entonces tenemos un primer grupo de prácticas, programas, declaraciones que ni siquiera tienen carácter normativo, que ahora voy a resumir o sintetizar un poco, en el que la Unión Europea comienza a hablar no de una política urbana expresamente, pero sí de ciertos mimbres que van a empezar a condicionar las formas en que hacemos la ciudad, ¿vale? Y ahora pondré ejemplos muy concretos, ¿vale? Para que todo esto que parece una pura elucubración académica lo vean reflejado en la práctica. Entonces, por lo tanto, tenemos, como decíamos, esa visión desde arriba, y esa visión desde arriba se va a dar, o al menos yo la he intentado esquematizar a efectos pedagógicos, basada en 3 pilares, en 3 trípodes de una banqueta. El primero, y ahora explicaré también por qué lo cito el primero, el desarrollo urbano sostenible, cómo no. Es decir, si hablamos de políticas en el ámbito internacional, la sostenibilidad parece que es el mantra que lo invade todo. Y vamos a explicar cuál es la visión de la sostenibilidad de la Unión Europea, que a mí me parece mucho más, bueno, no sé si mucho más interesante, pero sí que tomando como punto de partida la Conferencia de Río de 1992, que comienza a hablar del desarrollo sostenible, la Unión Europea lo hace suyo, pero le da su tinte. ¿Y cuál es su tinte? Es decir, es el equilibrio de la sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico. Y eso es clave. Eso es clave, ¿por qué? Porque además transforma de alguna manera la visión con la que tradicionalmente el derecho ambiental irrumpe en las sociedades. El derecho ambiental, tradicionalmente, ¿cómo llega a la sociedad? Como un mecanismo reactivo, un mecanismo de reacción ante las usurpaciones, degradaciones ambientales, etcétera, etcétera, lógicas, pero tiene en su ADN siempre, podríamos decir, casi una cadena contestataria y reactiva al sistema. Sin embargo, la integración de la sostenibilidad en la Unión Europea, partiendo de esa clave ambiental, se integra dentro de los principios, intenta siempre hacerlo compatible con el desarrollo económico. Y ya veremos cómo esto es muy interesante también. ¿Por qué? ¿Y cómo va a condicionar el desarrollo de las ciudades? ¿Por qué? Porque la Unión Europea lleva detrás una financiación. Hay programas de financiación. A diferencia de las grandes declaraciones de la ONU, que tienen todo ese valor de crear una corriente de opinión, pero que no conllevan una financiación concreta. Y esto es clave, ¿vale? Entonces, primero, desarrollo urbano sostenible. Segundo, en el ámbito de la Unión Europea, cohesión territorial. Y tercero, una idea de una ordenación del espacio europeo, ¿vale? Esos serían esos 3 trípodes de la visión de la europeización desde arriba. ¿Cómo se traducen? ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos, tampoco me quiero extender muchísimo, ¿no? Es decir, el desarrollo urbano sostenible en Europa comienza primero con la incorporación, como decíamos, del concepto de sostenibilidad en general, es decir, no solo aplicado a las ciudades, y vinculado siempre, como dice el tratado, a las actividades económicas. Esto es, insisto muchísimo, ¿vale? Siempre que hablo de este tema es clave para entender, no es solo una diferencia de matiz entre la Declaración de Río o cómo incorpora el desarrollo sostenible el Tratado de Maastricht, sino que es una diferencia también del contenido y la forma de implementarlo, ¿vale? La forma de llevarlo a cabo, la forma de hacerlo realidad, que esto no se quede en una pura soflama ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, ¿cómo se ha ido produciendo? Y no quiero extenderme mucho, con esa política de los pequeños pasos, ¿vale? La Unión Europea comienza poco a poco, primero con una política ambiental,
pero en la propia Unión Europea va asumiendo o integrando que esto del medio ambiente o esto de la sostenibilidad no es algo solo para ecologistas o para parques naturales protegidos, sino que hay un ámbito clave que es el de las ciudades, que están teniendo una repercusión muy clara en los perjuicios o no ambientales y que, hablando entre nosotros, y ya que estamos aquí en Andalucía, hay que coger el toro por los cuernos y asumir que esto de la sostenibilidad no puede entenderse solo en clave ambiental / parque natural biodiversidad, sino que hay que integrar ese concepto de sostenibilidad en el desarrollo urbano. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues, como decíamos, y esto es muy interesante, no hay, en principio, es decir, salvo esa mención en los tratados del desarrollo sostenible, no urbano sostenible, no hay una directiva sobre desarrollo urbano sostenible, no hay una inclusión en el tratado, sino que va habiendo un corpus de creador de opinión y de acuerdos a través de lo que se llama soft law, como el Libro Verde del Medio Ambiente Urbano, muy reciente, es decir, esto es de los años 90, o sea, para que vean que esto no tiene ni 30 años, ¿vale? Bueno, sí, un poco más de 30 años, pero para lo que son el resto de políticas europeas es una política muy, muy nueva, pero que está entrando con muchísimo. Ahora, y este es también interesante de ver, ¿no? Ahora parece que de repente explota, y esto no es así, es decir, ha sido todo un proceso de construcción, de creación de un bagaje, de creación de una cultura, ¿vale? De una cultura de integración del concepto de desarrollo urbano sostenible en la ciudad, y no me voy a poner aquí a explicar uno tras otro, ¿no? Pero sobre todo fue muy importante la Carta de Aalborg, en el que ya se habla de la necesidad de aprobar estrategias en el ámbito urbano que debieran ser holísticas, integradas y sostenibles. Esto, de nuevo, repito, suena a bla, bla, bla de sostenibilidad, pero no lo es. Y pongo algunos ejemplos. Es decir, nuestro modelo tradicional de hacer ciudad ha sido un modelo de ensanche, de extensión. Todas las ciudades españolas tienen su ensanche y se siguen ensanchando a través de los PAUs, de los programas de actuación urbanística. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea está empezando indirectamente a través de la articulación de este tipo de informes a orientar que esto de la extensión ad infinitum de las ciudades no puede ser, y lo hablábamos justo cuando veníamos de camino, ¿no? Como los alcaldes tienen un modelo de ciudad y parece que es su modelo de ciudad. Bueno, pues mi modelo de ciudad tiene unos condicionantes que provienen de la Unión Europea. Y en esa Unión Europea se está hablando de, no, es que ahora mismo ya no se puede hacer planeamiento sin ton ni son. Es decir, el planeamiento, eso de ponerse a hacer ensanches sin medir la repercusión ambiental que tiene, ya no vale entre nosotros, ¿vale? Y ya no es solo por una moda, sino que poco a poco están existiendo normas, que eso es lo que vamos a ver con posterioridad, que están incluso llegando a modular estándares urbanísticos, es decir, medidas de hasta dónde puede hacer o no, algo que era impensable en el ámbito local hace unos años. Es decir, la competencia local en el ámbito urbanístico era algo irreductible o tan propio, único y auténtico de, casi decíamos, e incluso en muchos casos unipersonal de los alcaldes, que nadie podría franquear. Pues vemos que estas grandes barreras están siendo franqueadas. Bien. Otros informes, y tampoco vamos a enumerarlos, pero es importante recordarlo por si les suena, ¿no? La Carta de Leipzig, ¿por qué? Porque aquí ya hay un acuerdo de los ministros responsables del desarrollo urbano para acordar unos principios y estrategias comunes, de nuevo, basados en dos ideas clave. Una, ese desarrollo urbano integral y holístico, y otra, prestar una especial atención a los barrios menos favorecidos. De nuevo, algo aparentemente obvio, pero muy importante. ¿Por qué? Porque los programas que van a lanzar, los programas de financiación, por ejemplo, todos los fondos Next Generation que está sacando la Unión Europea en la actualidad, están condicionados
a que precisamente las entidades locales se subsuman a estos principios. Es decir, ¿usted quiere dinero? Muy bien, pues deberá llevar a cabo una estrategia de desarrollo territorial sostenible en el que su sostenibilidad no sea solo ambiental, sino que sea también económica y también sea social. Si esto no es incidir directamente en el futuro de una ciudad, que me digan otro medio. Es decir, si te pongo dinero, tienes que hacer esto, si no lo haces, no te pongo dinero. Estaba pensando, por ejemplo, que estábamos hablando precisamente en Jerez, ¿no?, la necesidad de la regeneración urbana. Cómo la Unión Europea, por ejemplo, está poniendo a través también de otro tipo de políticas, incluso de carácter estético, como es la nueva Bauhaus, una serie de principios estéticos y de belleza, ¿vale?, en torno a los cuales deben girar no solo la edificación, sino también los barrios y también las ciudades. Y no solo es una proclamación de principios, sino que a ellos van ligados la zanahoria del fondo. Y esa es la clave y del éxito, de la eficacia de las políticas de la Unión Europea, incluso, como digo, no siendo políticas expresamente. Bien, primer pilar, como decíamos, medio ambiente, es el que acabamos de describir, al que se le añade también, que venía de antes, la obligatoriedad en todos los planes y programas de la aprobación de la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Este es el primer pilar. Segundo pilar, que debería ser el primero, ¿vale?, que es el de la cohesión territorial en el espacio europeo, porque es anterior. Pero ¿por qué he dicho primero el ambiental? No solo por una moda, sino porque es cierto que la Carta de Leipzig y la nueva Carta de Leipzig en lo que insisten es que todas las políticas de la Unión Europea deben tener presente y tener en cuenta esta visión de la sostenibilidad. Entonces, como somos los que estamos aquí reunidos más o menos de la misma generación, yo creo que todos recordamos la mercromina, ¿no? Es decir, ese líquido rojo que supuestamente nos curaba las heridas, pero que al final lo que hacía era teñirlo todo de un rojo que era muy difícil de quitar. Pues esa política de la sostenibilidad es como una mercromina verde, es decir, que todo lo invade de ese tono verde. En algunos casos, y aquí hemos de hacer también la reflexión crítica como académicos, no solo yo no estoy vendiendo la europeización, sino que hay que verla, y ahora pondremos algunos ejemplos también en negativo, cómo nos podemos pasar de vueltas, ¿no? Pero esa idea de la sostenibilidad invade y tiñe de verde todas las políticas de la Unión Europea. En algunos casos se utilizan con exceso político como un lavado verde o greenwashing, en otros casos realmente para lograr esa sostenibilidad social, económica y ambiental que todos pretendemos. Bien, como decía, por lo tanto, el segundo pilar sería el de la cohesión territorial. Si hay una política clave en el seno de la Unión Europea, es la política de cohesión económica, es decir, el lograr, porque está en el ADN de la Unión Europea, lograr una comunidad económica que vertebre de alguna manera económicamente toda la Unión. Y en este sentido, podríamos decir, la introducción de la dinámica territorial en la política de cohesión tiene dos fechas clave. Como verán, también muy recientes, ¿vale? Es decir, si pensamos en que la política de cohesión fue una de las primeras en la Unión Europea, la visión territorial se introduce y se incorpora de una forma más clara en el año 2005 y después en el año 2008, ¿vale? Es decir, como esta visión, pero cuando llega para quedarse, como todas las políticas de la Unión Europea. Y de nuevo, insiste en que esa política de cohesión lo que pretende es ese enfoque del desarrollo urbano integrado, ¿no? Es quizás el mantra con el que hoy podemos salir de esta conferencia, ¿no? Esa idea del desarrollo urbano integrado y sostenible y su vinculación a esos fondos. Y la necesidad, y esto es muy interesante, ¿no?, de que esto se produzca a través de enfoques innovadores y participativos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque estamos viendo cómo en todos los fondos Next Generation están fomentando muchísimo la innovación
en el ámbito urbano. Es decir, se financian acciones, estoy pensando, por ejemplo, en Fuenlabrada, pues un ayuntamiento de la Corona, de la periferia de Madrid, que ahora mismo acaban de sacar un proyecto europeo en el que, precioso, en el que lo que se pretende de innovación urbana, en lo que se pretende es, ante la falta de carestía de vivienda de los jóvenes, lograr que personas mayores cuyas casas se les quedan grandes, no tienen dinero para rehabilitarlas, cedan sus viviendas a personas jóvenes que pueden financiar las obras y poder vivir en ellas, y a cambio, con los fondos de la Unión Europea, se construyen un tipo de residencia, cohousing para personas mayores, de tal manera que esas personas pueden seguir, es decir, ya están cediendo en alquiler. Bueno, además esto jurídicamente es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, hay que articular el tipo de contrato que existe entre esa persona mayor y el joven al que se le cede la vivienda, es una cesión del usufructo, en fin, ahí hay distintas fórmulas, pero es interesantísimo cómo la Unión Europea está realmente financiando ese tipo de proyectos de innovación para que se produzcan además en el centro de la ciudad. Por lo tanto, vemos cómo hay primero, una intervención clarísima, es decir, una apuesta clara por una transformación, y una transformación en el centro de la ciudad que además financie vivienda y también garantice la salud de aquellas personas que más lo necesitan. Bien, esto simplemente puesto como ejemplo. Y en esos 5 objetivos de la política de cohesión que se aprueban en 2018, uno de ellos es precisamente ese, y vuelvo a repetir, desarrollo sostenible e integrado de todo tipo de territorios, y que se impulsen iniciativas locales. Bien, entonces, estábamos desde arriba, nos queda el desde abajo. Bueno, el desde abajo, que es el más jurídico, lo voy a cortar, pero yo creo que es más bonito esta parte desde arriba. Primero, decíamos, medio ambiente. Segundo, política de cohesión. Tercero, esa romanización de la que hablábamos, pues esa europeización. ¿Cómo se produce? Es decir, ¿tiene Europa, que es la pregunta que podemos hacer ahora en la antesala de las elecciones europeas, ¿tiene Europa una visión espacial de lo que es Europa, más o que vaya más allá de la suma estricta de los estados que la componen? Es decir, existe, como existía en Roma, esa visión, entre comillas, imperial, de una Europa interconectada o no. La respuesta es afirmativa. Yo creo que no tan rotunda quizás como la romanización, pero sí que existe. ¿Y cómo? ¿Cómo lo podemos ver? Y repito, insisto, sin que, es decir, se lave las manos, sin que exista una política urbana de la Unión Europea. ¿Cómo? Primero, a partir de la política de cohesión se ha aprobado recientemente una estrategia territorial europea, en la que se establecen una serie de objetivos de carácter territorial. Objetivos económicos, objetivos y en el que ya se marca de qué forma, entonces como ven vamos descendiendo, se quiere que sean las ciudades europeas. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es, a través de esta estrategia territorial, establecer un sistema de ciudades equilibrado y policéntrico. Por lo tanto, esto de que la Unión Europea no entra en el territorio, bueno, ya no se está diciendo qué tipo de ciudades queremos, cómo quieren que crezcan o que no crezcan. Y después, la segunda herramienta, es decir, primera, estrategia territorial europea, que esto es un plan territorial, ¿vale? Con carácter o no vinculante, pero con ciertos indicadores. La segunda, y esta es más interesante aún, las redes transeuropeas. Y este proyecto de redes transeuropeas es uno de los más antiguos de la Unión Europea en el ámbito de la financiación de la política de cohesión. ¿En qué consiste? En la creación de un espacio sin fronteras interiores. ¿Y qué es lo que se pretende? Financiar redes de infraestructuras. Aquí es donde entra la romanización. ¿De qué tipo de infraestructuras? Infraestructuras de transportes, de telecomunicaciones y de energía. Entonces, hay una serie de, no vamos a entrar a explicar toda la política de las redes transeuropeas, de proyectos que
los Estados miembros presentan a la Unión Europea y la Unión Europea evalúa si son prioritarios o no son prioritarios. Aquí es verdad que ha habido crítica en torno a la tradición de las redes transeuropeas. Se criticaba porque se decía que la financiación que se había producido en los distintos programas, al final lo que pretendían era un equilibrio territorial, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a financiar en este programa más a los países del sur, en el siguiente un poco a los del norte, y así ir haciendo una componenda más de decisión política que de visión estratégica territorial, ¿no? Pero poco a poco se va avanzando en esa idea de visión de una Europa en red conectada, con nuestras nuevas calzadas físicas, territoriales, pero también de redes de telecomunicaciones. Bien. Entonces, primer bloque, como decíamos, esa Download Europeanization, es decir, en castellano, de arriba a abajo. De abajo a arriba, y tranquilos porque no voy a estar el mismo tiempo, sino que lo voy a sintetizar. De abajo a arriba, cómo se ha ido produciendo también esta europeización, y aquí es mucho más jurídica, ¿no? Es decir, hasta ahora ha sido una europeización en la que no he hablado prácticamente de ninguna norma, ni de directivas ni de reglamentos, ¿vale? Sino de proyectos, de planes, de programas, de libros blancos, que poco a poco han ido permeando e hibridando una forma de hacer ciudad o de estar ante el territorio y también de financiar el territorio, ¿vale? La segunda, ¿cuál sería? La de, primero, esa europeización desde abajo la podemos ver en tres perspectivas. Primero, ya los planes y programas de fomento concretos de actuaciones urbanas. Segunda, la directiva de contratos y servicios. Y tercero, la existencia de un auténtico control de los usos del suelo por parte de la Unión Europea. Que esto, pero ¿cómo que la Unión Europea va a controlar los usos del suelo? Es decir, le puede llegar a decir al alcalde, ¿usted aquí puede construir o no puede construir? Veremos que sí, en algunos casos, ¿vale? Y cómo en algunos casos nos hemos pasado de rodada con esa cesión implícita de competencias y estamos sufriendo las consecuencias con las anulaciones de algunos planes, ¿no? Porque yo creo que no se ha sopesado realmente los efectos de algunas decisiones. Bien, entonces, esos tres ejemplos. Primero, planes y programas de fomento y financiación. Las iniciativas que parten de la política de cohesión concretas de financiación han sido, por ejemplo, muy exitosas. Fue el programa Urban, que precisamente ¿qué era lo que hacía? La regeneración de los centros históricos. Esto es un programa que tiene una tradición de más de 20 años, si no me equivoco. Yo creo que el primer programa Urban que yo visité fue en Palma de Mallorca, que era el Urban el Temple. Claro, yo lo mido ya en mi vida en embarazo. Si fue mi primer embarazo, que fue en el año 2001, por eso lo recuerdo perfectamente. Y ¿qué suponía? Una nueva actitud ante la regeneración de los centros históricos. Ahora ya estamos muy acostumbrados y nos parece algo casi que va de suyo, ¿no? Que el centro histórico esté peatonalizado, que no haya coches en el centro histórico, que no haya ruidos. Bueno, pues esto no ha sido un proceso tan natural, sino que parte de esa peatonalización no es solo una moda internacional, sino tuvo como origen precisamente proyectos europeos que pretendían no solo una financiación, una peatonalización pura y dura, que cómo nos cuesta decirlo de peatonalización, porque antes hemos estado hablando y no nos salía, una peatonalización pura y dura, sino también una regeneración del centro. Regeneración, y aquí vemos cómo conecta con esa idea de sostenibilidad, ¿vale? De sostenibilidad integral. Regenerar, reformar, rehabilitar un centro no es peatonalizar y poner Starbucks, sino que es regenerar social, económica y ambientalmente, que es mucho más complejo. Y por eso la Unión Europea es consciente de esa complejidad y pone, como dirían mis hermanos latinoamericanos, plata en ello. Y de ahí esos proyectos Urban o sus herederos, que fueron las estrategias de desarrollo urbano sostenible y las actuales estrategias territoriales integradas.
Entonces, repito, zanahoria, financiación, estrategia. Usted tiene, yo no le doy dinero para el ensanche, le doy dinero para que regenere el centro. Entonces, si hay una decisión urbana europea que está condicionando la forma de hacer ciudad. Segundo elemento, la Directiva de Contratos y Servicios. Aquí no voy a entrar mucho porque esta es la parte más dura jurídicamente hablando y yo creo que a estas horas de la tarde no es el momento de hablar. Pero simplemente citar o mencionar cómo este es uno de los ejemplos de la fuerza del derecho europeo. Es decir, cómo el derecho europeo entra a través de la Directiva de Servicios y rompe muros tan inatacables como nuestra propia forma de gestionar las juntas de compensación, entendiendo que parte de ellas deben ser reguladas por la Directiva de Contratos. Lo estoy simplificando muchísimo, ¿vale? No quiero, para no entrar mucho más, pero simplemente para que se queden con esa idea. Otra de las directivas también que esta sí que está revolucionando el modelo de gestión de la ciudad es la Directiva de Servicios. ¿Por qué? Porque ha transformado el modelo tradicional de licencia, ¿vale? Es decir, yo acudo a solicitar una licencia y es el ayuntamiento el que tiene que expedir esa licencia, con el modelo de declaraciones responsables y autorizaciones. Esta es una auténtica revolución que pasa por toda Europa. Es decir, y vuelvo a repetir la cantinela de toda esta conferencia, la Unión Europea no tiene una política urbana. Si esto no lo es, ¿qué es? Y interesantísimo también desde la perspectiva positiva cómo esta visión de las declaraciones responsables o de una nueva forma de solicitar las licencias está generando al mismo tiempo un proceso de automatización y digitalización de la solicitud de licencias, no solo de licencias urbanísticas, sino también de licencias de actividades. Y esto es muy interesante desde dos perspectivas. Desde la eficiencia para el ciudadano, es decir, que no tenga que esperar 6 meses, 1 año o 2 a que el ayuntamiento le conceda la licencia, y otro porque reduce enormemente la discrecionalidad, que no arbitrariedad, sino la discrecionalidad, la capacidad de decisión del técnico o del urbanista en favor de procesos automatizados o digitalizados, evitando así la denostada corrupción con la que se critica tanto el urbanismo. Bien, y tercer y último elemento, ese control que decíamos, el que aparentemente parece más escandaloso desde la perspectiva local, el control de los usos del suelo. Es decir, ¿puede la normativa europea llegar a controlar los usos del suelo? Es decir, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un determinado ámbito? Pues sí que lo ha llegado a hacer. ¿Cómo? A través de la Red Natura. Es decir, la Red Natura es un proceso de ida y vuelta, es cierto, tampoco les voy a engañar, es decir, son los Estados miembros los que proponen la existencia de una red concreta, o sea, es decir, de un ámbito, de una zona de especial protección de aves, de biodiversidad, etcétera, y es la Unión Europea la que lo aprueba. Y el efecto directo sobre el planeamiento urbanístico es que esos terrenos se declaran como no urbanizables. ¿Qué es lo que ocurrió? Que no hubo, es decir, que en el momento quizás podríamos decir, álgido del comienzo de la Red Natura, todo el mundo se quería apuntar a tener su Red Natura en su espacio, en su término municipal o en su comunidad autónoma. Y se aprobaron zonas de especial protección excesivamente amplias. ¿Qué es lo que ocurre? Sin tener consciencia completa de los efectos urbanísticos directos, ¿vale?, que la declaración de esa red tenía sobre el planeamiento urbanístico. Con lo que, no sé si en Extremadura conocen el caso de Isla Valdecañas, no sé si lo tienen en la cabeza, es una urbanización de lujo que está como en una isla, es un campo de golf, bueno, pues que se declara nulo todo ese planeamiento porque está en una zona especial de protección de aves. Cuando la zona especial de protección de aves estaba en una esquinita, es decir, las aves propiamente dichas, es decir, la realidad fáctica es que esas aves estaban en una esquina del proyecto, pero en el momento de aprobar la red
y perdónenme la expresión, el solicitante se vino arriba, entonces digo, vamos a declarar toda esta zona para que tuviera, podríamos decir, más empaque jurídico ambiental, sin ser consciente de las consecuencias urbanísticas que eso podía tener, que es la declaración 15 años después, que esa es otra, de nulidad de ese planeamiento y el Tribunal Supremo entendiendo que eso hay que demolerlo. Entonces, en ese sentido, quizás ese control de los usos a través de la Red Natura habría que repensarlo, ¿no? Habría que repensarlo, pero no tanto por la debilidad del procedimiento como tal, sino por la mala gestión a la hora de decidir cuáles eran esas zonas de especial protección sin ser conscientes de los efectos urbanísticos directos que podían tener. Y después, cuando yo escribí el libro de la europeización, planteaba en este final de la reflexión, decía, bueno, pues igual que la Unión Europea ha podido llegar a, como decíamos, clasificar suelo no urbanizable, ¿por qué no en unos años pudiera llegar a clasificar o no suelo urbano? Es decir, suelo no urbanizable pudiera llegar a clasificar suelo urbanizable o no clasificarlo, o incluso el suelo urbano. Y lo dejaba ahí, ¿no? Es decir, como una pregunta abierta, llamada a la reflexión, decir, y en el sentido de esta europeización es imparable, veremos en unos años. Y son estas cosas que a un investigador le hacen tanta ilusión cuando ve la propuesta de directiva que tenemos recientemente, que se llama la Directiva de Suelos, en la que efectivamente a través, de nuevo, y volvemos al primero, de esa coloración verde, de la protección del suelo como un bien físico, la Unión Europea pretende llegar a, podríamos decir, congelar el desarrollo urbano en aquellas áreas o zonas en las que se pueda considerar que hay un peligro en cuanto a su contaminación o una debilidad del suelo, etc. Creo que, y de nuevo hoy venía en el tren leyéndome detenidamente esta directiva de suelos, ¿no? Y es un poco, y como reflexión final, cómo a veces el derecho ambiental entra en el derecho urbano como elefante en cacharrería, y perdónenme la expresión, porque asume e integra postulados que no se incorporan de una forma tan clara o tan evidente en el ámbito urbano, ¿no? Entonces creo que la Unión Europea en ese sentido, a pesar de estas dos directivas que apunto, ha sido, por esta trayectoria que les comento, bastante equilibrada en ese sentido. ¿Por qué? Y esa es, yo creo, que nuestra tabla de salvación, porque el entendimiento de ese desarrollo urbano sostenible con el que comenzábamos está ligado siempre a un desarrollo económico, es decir, a un equilibrio en el desarrollo económico, evitando, no sé si evitando, ¿no?, pero estamos también en una corriente ambiental de ecologización del derecho. Es decir, ¿qué es esto de ecologización del derecho? En el que los parques naturales tienen derechos, la Manga del Mar Menor tiene derechos, la Amazonia tiene derechos, pero en algunos casos, que esto es muy interesante desde esa perspectiva ambiental por ese proceso de degradación, pero se pierde en parte la visión antropocéntrica de la propia ciudad, ¿no?, y de esa ciudad europea a la que estábamos llamados. Y la ciudad es el lugar en el que el hombre está llamado a crecer, a desarrollarse, a vivir y a convivir. Por lo que creo que la Unión Europea, en ese sentido, debe reflexionar también, y yo creo que ámbitos de reflexión como esta academia o como la Neue Bauhaus europea que nace, son necesarios para reflexionar en torno a todos estos equilibrios en los que estamos llamados a convivir y vivir. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, querida Marta, por tan brillante, rigurosa y sin duda clarificadora presentación. No en vano, una gran parte de tu labor investigadora la has dedicado al urbanismo desde una perspectiva histórica y comparada.
En este sentido, para aquellos que quieran profundizar en el siempre interesante debate entre la intervención administrativa sobre los usos del suelo y el derecho de propiedad y lo público y lo privado en hacer ciudad, les recomiendo el libro publicado por Marta con el título La europeización del territorio, publicado por la editorial Dickinson. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, los miembros de la Junta de Gobierno y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les comunico que el próximo martes, día 11 de junio, a las 19:30 horas, celebraremos en el Ilustre Colegio de Abogados de Jerez, sito en la calle Sevilla número 37 de nuestra ciudad, la tercera y última conferencia del ciclo Derecho y Sociedad, que estará a cargo de la académica de número y vicepresidenta de Ciencias de esta academia, excelentísima señora doña Ana María Orellana Cano, bajo el título La transformación digital y la inteligencia artificial en la Administración de Justicia. La presentación de la ponente estará a cargo de este presidente que les habla. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.